Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de este ciclo de entrevistas con autores. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista que es un poco diferente a las entrevistas habituales, más que nada porque bueno, la presentadora soy yo en vez de nuestro presentador habitual, que es Antonio Flores. Bueno, el porqué de este cambio, bueno, pues es evidente, lo vamos a ver en un minutito. Y bueno, pues espero que estar a la altura y hacerlo lo mejor posible y que por lo menos la entrevista os guste y sea de interés. Antes de empezar, como siempre, pues dar las gracias a Cedro y a ACTA por el patrocinio de estas entrevistas. Y bueno, recordaros que si sois autores científico-técnicos podéis inscribiros en las dos asociaciones, son totalmente gratuitas y tienen numerosos beneficios, muchos de hecho muy interesantes, como por ejemplo el registro de obras en el registro digital y asesoría jurídica, una cosa que tampoco nos viene mal y además así estamos más unidos y podemos luchar mejor por nuestros derechos, que no nos va a venir mal. Y bueno, ya sin más preámbulos, pues os voy a presentar a nuestro entrevistado de hoy, que es nada menos que nuestro socio entrevistador habitual, que es Antonio Flores. Tengo aquí una chuleta con una breve biografía de nuestro socio. Si me permitís, os voy contando un poco. Antonio Flores Galea, tiene 2 ingenierías superiores de telecomunicación y en electrónica por la Universidad de Sevilla y es MBA por la Escuela de Negocios IES. Es profesor de Inteligencia Artificial y Big Data en 2 universidades, la Francisco de Vitoria y la Universidad Villanueva, donde también cursó un máster en Comercio Internacional. Antonio trabaja como asesor para la Comisión Europea en Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales desde 2019. Es miembro de varios comités del IECubo, la mayor organización de ingenieros del mundo, como muchos de vosotros sabéis, especialmente del Comité Europeo de Políticas Públicas, TIC. Dirige su propia empresa de consultoría internacional en gestión de innovación. En su faceta de escritor, que quizás es la que más nos interesa, Antonio es autor de 9 libros, destacando Una mente infinita sobre inteligencia artificial, publicado por Tusquets, del Grupo Planeta, y de Un viaje al metaverso, publicado el año pasado en inglés por una editorial en Nueva York y que será publicada en español por Tusquets en breve. A ello se le unen más de 70 artículos, incluyendo 5 publicaciones científicas y más de 100 conferencias. Gran parte de ellas durante su etapa como consultor en la multinacional IDC. Bueno, como veis, un currículum bastante impresionante, apabullante diría yo, muy técnico, muy científico. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar paso a nuestro entrevistado de hoy. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y muy buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, porque entiendo que esto se quedará grabado y después lo verán la gente en el horario que quiera. Pues Bueno, Antonio, encantado pues aquí de estar contigo aquí hoy en esta entrevista, en el otro lado de la pantalla. sí, sí, bueno, eso te iba a decir, que muchas gracias por haber accedido a la entrevista, porque la verdad es que, bueno, pues ya teníamos mucha curiosidad de conocerte un poquito mejor, ¿no? De a ver quién es este señor que hace todas estas entrevistas a autores y cómo es realmente, y qué se cuenta y qué libros ha escrito él, ¿no? ¿Por qué no? Pues nada, Antonio, pues lo que te decía, aquí estamos y a ver qué nos cuentas esta tarde. A mí siempre me gusta empezar, me gusta mucho saber de otros autores, pues el inicio, ¿no? O sea, cómo decidiste que querías ser escritor. ¿En qué momento se te encendió la chispa de decir, oye, pues voy a escribir un libro? Cuéntanos. Pues hace ya un montón de años, bastante, y bueno, a mí siempre me han gustado los retos y las cosas difíciles, y en esa época no era como ahora, prácticamente estaba. No te diría que empezando Internet, pero había que bichear y había que investigar por la web porque Google estaba prácticamente recién estrenado. Entonces, publicar un libro en esa época era algo casi esotérico. Eh, tampoco existían los canales y la información que hay disponible a día de hoy. Y bueno, había una editorial que me llamó mucho la atención porque estaba muy vinculada a autores que yo conocía de la carrera, por ejemplo, a José Manuel Huidobro, y bueno, había libros que yo había estudiado durante la carrera y bueno, fue la primera editorial
que me publicó un libro que era sobre BlackBerry. O sea, ya con esto sentamos las bases de cuánto tiempo hace de eso. Fue el primer libro publicado en lengua española en todo el mundo sobre BlackBerry en su momento. Y el tema me gustó tanto, no el tema de BlackBerry, que también, pero bueno, eso es más un tema profesional, sino la cuestión de escribir un libro me gustó tanto que ya no lo dejé. Seguí con uno, otro, y bueno, ya depende un poco del tiempo que tiene cada uno disponible, pero ahora, digamos, en la época reciente, en los últimos 3 años, diría yo, A partir de COVID, ya ¿no? me he volcado más porque veo que es realmente lo que me gusta, y yo creo que cuando uno va ganando años, pierde algunas cosas, pero algo de lo que ganas es que sabes realmente lo que te gusta y lo que quieres hacer y lo haces. Con lo cual ahora pues estoy súper contento de haber dado ese primer paso y después haber seguido con la trayectoria de seguir publicando. Sí, totalmente. Es que con la edad como que se va quedando la esencia, ¿no? Nos vamos desprendiendo de cosas menos sustanciales y nos vamos quedando con lo esencial, ¿no? Y que en tu caso se ve que la escritura es parte de ello. Efectivamente, Muy bueno lo efectivamente, de ya la no BlackBerry. estamos para tonterías, como quien Estamos para dice. tonterías. Es verdad. Sí, totalmente. Lo que te iba a comentar, el tema de BlackBerry, que claro, cuando eres un autor científico técnico y además escribes sobre cuestiones muy, muy últimas, ¿no? Muy del candelero, entiendo que hay un problema con que las cosas te vayan, con que los temas se vayan quedando un poco obsoletos, ¿no? Como es el tema de BlackBerry, que yo creo que ya no existe, no sé, corrígeme si me equivoco. Sí, bueno, BlackBerry prácticamente los teléfonos ya no existen, ahora se dedican a otros temas de Internet de las cosas, la empresa sigue existiendo, pero prácticamente casi podríamos decir que quebró. Esto es un tema que tiene toda la rama científico-tecnológica. Y bueno, hablando con otros autores, al final todos los libros, y tú lo sabes también, Ana, porque tú eres autora, todos los libros tienen fecha de caducidad, da igual que sea tecnológico o que no lo sea. Eh, con la tecnología, el único problema que puedes tener es que tengas que cambiar prácticamente todo, como pasó en el de BlackBerry, que si lo hubiera querido continuar, habría tenido que evolucionar hacia los teléfonos de hoy en día, de Android o de Apple, de iOS, etcétera, pero sí que es verdad que un libro tiene su fecha de nacimiento, tiene su vida y después muere. Y sobre todo los que son de no ficción. Pero bueno, lo importante es que justo durante ese tiempo de vida tenga impacto, que para lo que uno escribe. Al final yo también sigo investigando, sigo aprendiendo, sigo leyendo y sigo estando en contacto con el mundo tecnológico, y eso hace que siga escribiendo nuevas cosas. Totalmente, Antonio, porque al final realmente yo creo que lo más importante es que los libros que escribimos sean útiles, al menos en ese momento. Y a raíz Sí. de eso, ¿cómo influye toda esta formación tecnológica, científico que tú posees, tan abrumadora realmente en lo que escribes? Pues básicamente influye al 100%. Influye en el sentido de que yo solamente escribo de lo que sé, y de lo que sé es de lo que he estudiado y a lo que me he dedicado profesionalmente, y voy un poco a contracorriente con la tendencia actual que vemos en todas partes de lo que yo llamo la opinología, ¿no? Que es que cualquiera puede hablar de todo. Las redes sociales se convierten prácticamente en redes de destrucción masiva, porque te encuentras gente sentando cátedra cuando a lo mejor ni siquiera entienden bien el concepto que están describiendo y están entendiendo otra cosa. Entonces, bueno, pues si en la primera frase falla en el sustantivo de la primera oración, pues poca credibilidad tiene todo lo demás. Por ese motivo, Sí. a mí me gusta escribir sobre lo que sé, y lo que sé es tecnología y tecnología digital. Es cierto que hice telecomunicaciones con la especialidad de robótica, después de electrónica, después un MBA, un máster en comercio internacional. O sea, ahí hay un montón de ramas, pero nunca me salgo de lo que realmente controlo a nivel técnico, porque creo que al final hay una cuestión importante, y yo creo que esto es un mensaje que a mí me gustaría que quedara aquí en esta entrevista para todo el que la vea en el futuro. El conocimiento está en los libros. El conocimiento está en los libros. Lo repito porque
parece que el conocimiento está en Internet, parece que el conocimiento puede estar en una web, en un blog, en un artículo de una red social, y no, eso es falso. Ahí puede haber conocimiento disperso, pero ahí hay mucha paja y mucha desinformación y mucho fake y mucha ignorancia. Si uno quiere realmente saber de un tema, debe ir a un libro. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien necesita escribir 100, 200, 300, 500 páginas de una materia, eso ya es una credencial de que esa persona por lo menos controla algo de esa materia. Si escribe un párrafo o una página en Internet, puede ser cualquier persona, aunque no tenga la más mínima idea de la cuestión. Y yo creo que eso es algo que a mí me gusta resaltar, que para aprender de un tema hay que ir a los libros. Sí, no basta con dar la opinión, que es una cosa que se lleva mucha hora, dar tu opinión de lo que Exactamente, sea, sin haber leído exactamente. ningún libro, incluso. Sí, 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 no, eso lo tenemos en todas partes. Y cuéntanos, Antonio, a ti sobre qué temas te gusta escribir, sobre todo. Pues mira, me gusta escribir, como decía, de lo que controlo, de lo que realmente puede tener cierto calado social. Controlo a nivel técnico de cuestiones que podrían ser súper aburridas para prácticamente todos los que nos están viendo ahora. Pero sobre eso no me gusta escribir realmente. A lo mejor tengo que publicar algún artículo científico, porque no queda otra, pero a la hora de escribir, como disfruto es comunicando conceptos complejos, como la de inteligencia artificial, que es el tema de hoy, o el metaverso, que por aquí está el libro que publiqué el año pasado, pues conceptos que técnicamente tienen una complejidad, pero trasladarlo para que cualquiera, entendiendo cualquiera como una gran parte de la población, lo pueda digerir y lo pueda disfrutar, sobre todo cuando lo lee. Y de hecho hay una cuestión, siempre se dice que no hay reglas sin excepción, hay una excepción que es este libro que tengo aquí, que me gusta sacarlo, que es una traducción del Tao. Bueno, para quien no lo sepa, yo creo que la mayoría de la gente sabe que el Tao es un libro milenario de Oriente, de Asia, de lo que actualmente es China, y bueno, que forma parte o es la esencia, es la Biblia, entre comillas, del taoísmo, y que es un tema que a mí me interesó en un determinado momento de mi vida y no hice otra cosa que hacer una traducción que no es básicamente, no traduje del chino, obviamente, porque no sé chino más allá de un curso básico de iniciación que di hace años, pero sí que cogí 9 traducciones en distintos idiomas, en español, en alemán, en francés, en inglés, y una en chino, es verdad, que esa la utilicé con Google Translator, y a partir de ahí, pues construí una bueno, que es la excepción. Esto fue prácticamente un disfrute personal, pero es la excepción. Es, como te digo, yo siempre lo que me gusta es hablar de tecnología y acercar la tecnología a la gente. Se me ocurre otra excepción, que es un artículo que leí no hace mucho, tuyo, que es el de Orellana. Es correcto, correcto. Ese fue un Muy bueno. artículo, bueno, eso salió en la revista de Acta el año pasado, creo que fue. Y también, bueno, eso es un tema que también es otra lucha, es parte de haber leído el propio diario de Orellana, de Fray Gaspar de Carvajal, que era el fraile que acompañó a Orellana en la expedición por el Ujú, Amazonas. ujú. Y bueno, tuve la ocasión de ir a la Biblioteca Nacional y ver y tener en mis manos el propio manuscrito, el propio diario que había sido escrito poco después de que este hombre hubiera estado por ahí en su barca, su bergantín por el Amazonas. Y me gusta mucho ese tema, el tema del descubrimiento de América. Eso fue descubrimiento, no fue conquista, porque básicamente lo que se hizo fue descubrir un río que nadie sabía que era un río. Pensaban que eran dos, la gente del oeste de América y la gente del este, pensaban que eran ríos diferentes, y era el mismo río Amazonas. Cómo se aprecia, cómo se desmitifica esa leyenda negra que se ha construido por distintos grupos, principalmente el mundo anglosajón, principalmente los norteamericanos y los británicos,
para querer blanquear su genocidio en Norteamérica y echarle la culpa de todo lo que hicieron ellos probablemente para expiar sus culpas y echárselas a sus vecinos españoles, sus grandes rivales. Pero bueno, eso fue también un tema vinculado con lo que decía antes de que me preocupan los temas sociales, me preocupa un poco el transmitir conocimiento a la sociedad, y ahí eso fue un pequeño artículo comentando lo que se dice en el diario y transcribiéndolo prácticamente. O sea, yo ahí ni soy hispanista, ni tengo idea ni conocimiento científico, histórico de todo lo que fue el movimiento del descubrimiento de América y la colonización o hispanización de toda la América española. Bueno, tienes más que algunos políticos. Y además me parece, perdona que te dé mi opinión, pero me parece un tema muy interesante porque con la facilidad que nos hemos creído los españoles toda esta leyenda negra, ¿no? Que por Sí, supuesto que bueno, hay eso. gran parte que es cierta, ¿no? Pero quiero decir, con qué facilidad nos hemos creído una propaganda terrible que han hecho otros países sobre nosotros y que fácilmente nosotros hemos dicho que sí a todo, ¿no? Sin cuestionarlo casi. Yo creo Pero que bueno, hay otro tema enlazando con lo que decía antes de dónde está el conocimiento, y cometí un error porque dije que el conocimiento está en los libros y yo exceptuaría de esos libros a los libros de texto, ¿vale? Porque los libros de texto están muy bien para enseñar sí, bueno, un programa, pero ese programa está definido y determinado por el gobierno de turno, con lo cual no está todo lo que hay en esos libros. Si uno quiere realmente conocer sobre un tema, debería irse a una biblioteca y ahí tienes miles y miles de libros y no ceñirte solamente al tema uno 2 3 4 de tu libro de texto, que muchas veces obvia cuestiones fundamentales. bueno, ahí tenemos para otro programa, para otro programa, Sí, sí, vamos realmente. a volver a la temática. Bueno, Antonio, otra cosa que a mí me encanta saber de los autores, más que nada por si puedo aprender algo de ellos, es cuál es su método de escritura. Cuéntanos, ¿tú cómo te organizas? Cuando decides que vas a escribir un libro, ¿cuál es tu sistema? Si lo puedes contar. Pues mira, siempre se dice que hay escritores de brújula, escritores de mapa. Yo claramente soy escritor de mapa. Absolutamente. O sea, a Te mí pega, te pega. cuando, por ejemplo, me surgió la oportunidad del libro este de inteligencia artificial, pues básicamente lo que hice fue determinar qué puntos quería yo cubrir en el libro, cuánto desarrollo, cuánta extensión quería darle a cada punto para resultar ameno y, por otro lado, ser suficientemente exhaustivo en contar lo básico de cada punto, y después irme a la fuente, que ahí básicamente fue consultar artículos científicos recientes, obviamente, porque si no, no tienen validez ninguna. Y siempre mi método es planificar, estructurar, documentarme y después, con toda esa información, ponerme a escribir. Y cuando me pongo a escribir, pues puede ser que empiece por el capítulo uno o puede ser que no. Hay veces que, como ya lo tienes todo tan estructurado y tan claro, te gusta empezar más por el capítulo 8. El problema que tiene eso es que después tienes que volver a releer todo desde el capítulo uno hasta el final del libro para que todo tenga coherencia y, y la lectura, que al final es lo que hablamos, la experiencia de lectura. Siempre yo mis libros, aunque sean científico-técnicos, están hechos para leer de principio a fin, para que uno empiece por el capítulo uno y termine y siga leyendo y en cierta manera por lo menos así lo pretendo, que el libro enganche, que no sea un manual de consulta como la guía telefónica, que uno quiere ir al concepto tal, se va al tesauro del final y va a la página 144. No, no está pensado de esa manera. Y otra cosa que también te quería preguntar, porque me parece que a lo mejor nos puedes ayudar un poco, es que he visto, bueno, en tu biografía aparece que das clases en dos universidades diferentes, pero además diriges tu propia empresa y además eres consultor, eres asesor de la Unión Europea Sí. en temas de tecnología. Y aún así tienes tiempo para escribir artículos, para escribir libros. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te organizas? ¿De dónde consigues sacar tiempo para dedicarlo a la escritura? Bueno, hay una respuesta corta que es malamente. Malamente. Pero bueno, la respuesta larga es que, bueno, al final los libros son un arma de doble filo. Son un arma de doble filo porque exige su tiempo
para escribirlo, pero también exige su tiempo para documentarte, para planificarlo, etcétera, etcétera. Y después, no solamente eso, sino que cuando está en la calle, pues para promocionarlo y para ir a determinados foros, etcétera. Pero, por otro lado, tienen una ventaja, que es que te obligan a ponerte al día como nadie en la materia que estás escribiendo. Entonces, cuando a mí me dicen, escribe un libro de inteligencia artificial, porque tú sabes, digo, vale, sí, yo sé, yo empecé hace 25 años, o ya no me acuerdo cuántos, empecé con la inteligencia artificial, pero cuando cuando vas a escribir un libro, como decía, te tienes que poner a la última en todos los últimos papers de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se combina eso? Pues provocando sinergia. Lo que decíamos antes, escribiendo sobre lo que sabes, sobre lo que trabajas. Al final, en la Comisión Europea hago temas de inteligencia artificial, en mi empresa también, en la universidad también, soy profesor de inteligencia artificial y al final escribo un libro de inteligencia artificial. Si me dicen que escriba un libro de blockchain, pues a lo mejor podría escribirlo, pero no tendría tiempo para hacerlo. No lo sé, o a lo mejor cambiaría y me dedicaría a hacer en mi empresa cosas de blockchain y me dedicaría a trabajar en esos temas y entonces pues aprovecharía esa sinergia. Pero yo creo que o haces ese encaje de bolillos de que una cosa la puedas reutilizar para otra y que lo que aprendes en un sitio lo aplicas en otro y lo que sacas en un sitio lo puedes poner en otro, o materialmente el tiempo, cuando se trata de escribir un libro, pues es complicado, porque al final un libro además tampoco da un dinero para poder vivir. Los libros científico-técnicos no dan para vivir de él en la mayoría de los casos, con lo cual pues o lo encajas en el resto de tu vida profesional y personal o no te va a dar tiempo, vas a tener que ir retrasándolo hasta que se te quede obsoleto antes de haberlo escrito. Muy bien, muy interesante, Antonio. Y bueno, otra cosa también que me parece muy interesante de tu currículum es que has hecho lo que a muchos nos encantaría, que es publicar con una editorial de Nueva York en inglés. O sea, publicar, dar el charco a Estados Unidos, o sea, dar el salto a Estados Unidos, que me parece algo que ya quisiéramos muchos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te surgió eso? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos. Pues mira, eso fue de una manera poco increíble, pero cierta. Básicamente me contactó una persona, un agente literario británico, que trabaja para esta editorial americana, porque necesitaba a alguien que escribiera sobre la materia, en concreto sobre el metaverso, ¿vale? Que es el libro este que está aquí. Es el que está en inglés y está publicado con un editorial BEP de Nueva York, Business Expert Press. Y, y no sé si fue coincidencia o no, pero este hombre me contactó porque yo aparecía vinculado a la Comisión Europea, por LinkedIn, en este caso. Y no sé si él estaba buscando gente por allí en dos Benelux o no sé, pero bueno, eso influyó porque me contactó por ahí y me preguntó y obviamente pues la respuesta fue que sí. Contribuyó también que yo en mi empresa trabajo 100% en inglés, o sea, hasta con los españoles tenemos que hablar en inglés o cruzarnos con los españoles de mi equipo, digo, en inglés, porque al final todos los clientes son extranjeros y cuando cruzamos emails o tenemos videoconferencias, pues siempre hay alguien que no es español y tenemos que hablar en inglés, con lo cual escribir en inglés para mí no suponía ningún problema, ni mucho menos. Y así fue, o sea, fue una cuestión bastante directa. Me pidió una propuesta editorial de cómo plantearía el libro, la editorial lo aprobó allí en Estados Unidos, lo revisaron gente, había un comité, recuerdo que había ahí un senior de IBM, de los históricos, casi, no digo fundadores, pero casi yo creo que era una persona con muchísimos años de experiencia y tal, y bueno, ahí le pareció bien y el libro fue para adelante. Qué bien. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Y cómo van las ventas? Si se puede saber. Pues a mí me gustaría saberlo porque como salió ahora va a ser un año, todavía no me han liquidado los derechos. Para quien no, todos los autores que nos están viendo saben o sabéis
o sabemos que los derechos se liquidan anualmente, pues ahora toca la liquidación de este libro, a ver lo que me llega. Muy bien. Yo Pues espero, nada. espero que sí, porque lo he visto por ahí en universidades, el típico libro que se tiene mucho y la editorial trabaja mucho con universidades. Ah, Entonces, bueno, bueno, pues a ver espero qué que vaya tal. muy bien, Antonio, con las Muchas notas. gracias. Y bueno, y cambiando un poco de tercio, hablando sobre el tema de inteligencia artificial, vamos a centrarnos ahora un poco más en la inteligencia artificial y los autores, es decir, cómo esto de la inteligencia artificial nos va a afectar directamente a nosotros. Entonces, para empezar, si nos puedes explicar de una manera muy sucinta, muy breve, para que lo entendamos todo, incluidas las personas de letras puras como yo, ¿qué es la inteligencia artificial? Cuéntanos un poco qué es exactamente eso. Pues la inteligencia artificial, partiendo de la base, y lo pongo en el libro, de que no hay una definición de la Real Academia para la inteligencia artificial, hay un consenso más o menos aceptado en el mundo científico, que consiste en definir la inteligencia artificial como aquellas máquinas que son capaces de hacer o de desarrollar habilidades propias de los seres humanos, en el sentido de razonamiento. ¿Vale? Entonces, ¿entraría en inteligencia artificial una máquina, una calculadora? Pues no. Pero realmente lo que hace una calculadora es razonamiento es propio de los humanos, del razonamiento humano. Pero bueno, al final depende un poco del nivel de complejidad. Lo que tenemos hoy en día como inteligencia artificial es lo que se conoce como el machine learning o deep learning, que es, digamos, la tercera ola de la inteligencia artificial y que consiste en que las máquinas sean capaces de autoaprender. A partir de observación, a partir de muestras, se le enseñan cómo se hacen los procesos o se le enseñan imágenes y es capaz de autoaprender, identificar y decir, oye, pues eso es un animal, eso que se llama perro, o ese proceso es un proceso de evolución de los mercados bursátiles y preveo que la acción de Apple va a subir un 5% en la próxima semana. Entonces, a eso es a lo que se le llama inteligencia artificial a día de hoy, es la capacidad de autoaprender de las máquinas. Y luego yo, que tengo aquí tu libro, que lo he leído, sé Ah, que muy hay bien. varios tipos de inteligencia artificial, que una es la inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Sí, La otra no recuerdo correcto. ahora. Sí, 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 sí. Tenemos la inteligencia generativa, la inteligencia predictiva, la inteligencia descriptiva, y cada una se dedica a hacer algo diferente. La inteligencia generativa, como su propio nombre indica, se dedica a generar contenidos, generar información, generar muestras, generar ejemplos. La inteligencia predictiva, que entra dentro del megagrupo de la discriminativa, hablando a nivel técnico, es la que predice, la que es capaz, como decíamos antes, de predecir cuánto va a valer la acción de Apple dentro de una semana o dentro de 5 horas, o la que predice qué artículo de Amazon te va a gustar cuando estás consultando uno y te recomienda, debajo te dice otros que podrían gustarte, pues eso es predictivo también. Y la descriptiva, que también entra dentro de ese megagrupo de la discriminativa, sería la que identifica patrones y es la que es capaz de Vale. identificar un perro en una imagen o un coche o leer una matrícula de tráfico para ponerte una multa cuando hay un radar, etcétera, etcétera. Vale, y centrándonos un poco en el tema que nos afecta a los autores, de todas esas inteligencias artificiales, ¿cuál es la que va a interferir más en nuestro trabajo por un motivo o por otro? Pues para los autores yo creo que la generativa, obviamente, porque al final los autores nos dedicamos fundamentalmente a generar contenidos y tenemos ahí un competidor o colaborador, que ahora veremos, que es una máquina que también genera contenidos. Las otras pueden tener cierto impacto en el marketing de un libro o en tal, pero lo que es realmente la tarea del escritor o del autor, la generativa sin ninguna duda. ¿Y en qué crees que nos va a afectar directamente? Pues yo creo que vamos a sufrir ahora un periodo de adaptación importante como digo, vamos a sufrir, es decir, no lo vamos a pasar precisamente bien, porque vamos a ver cada vez más, como ya se está viendo, muchos contenidos generados por una IA. Y muchas personas, muchos autores, vamos a pensar que es que se nos acaba el trabajo porque ya la IA lo fabrica todo. Entonces, bueno, eso es lo mismo que el que piensa, el que pudiera pensar
que cuando se inventaron los alimentos procesados, el Kinder Sorpresa o la salchicha del campo frío, se le acabó el trabajo a los chefs. Y a día de hoy vemos cómo los chefs llegan a ser hasta millonarios porque la gente paga verdaderas barbaridades por ir a cenar a un restaurante. Yo creo que con la industria editorial va a pasar algo parecido. La IA va a hacer tareas de bajo nivel, de poca monta, pues lo que decíamos antes, de generar contenidos para páginas web o para repositorios o para un catálogo o para un folleto, etcétera, etcétera. Y después los autores vamos a realmente quedar en la parte más alta de la cadena de valor. Probablemente nos tendremos que ayudar y nos apoyaremos en IA. Es decir, lo que antes solamente se podían permitir los futbolistas o los cantantes cuando tenían un negro que les escribía un libro, ahora ese negro, que se llama negro, inciso, no por un tema racista, sino porque es un autor que está en la sombra, que nadie lo ve, es como una silueta negra que nadie, su nombre no sale por ningún lado, su cara por ningún lado, y de hecho el que firma suele ser el artista, el cantante o el presentador de televisión de turno. Pues ese negro que tenían solamente los más poderosos que se los podían pagar, ahora lo podremos tener cada uno de nosotros, se llamará una IA y podrá hacer parte del trabajo de escritura, sobre todo de tareas de poco valor. Obviamente, ningún negro va a escribir un bestseller o va a escribir un mega tratado científico-técnico de alto impacto. En el pasado podía ocurrir, pero lo sabemos que un autor no había sido el verdadero autor, había sido un negro porque era otra persona con mucha destreza, pero una IA difícilmente, por la forma en la que está diseñada, va a llegar a ese nivel. Se va a quedar más bien en un assistant, en una asistencia para los autores, sobre todo, como digo, de tareas de poca monta. Pues si hay que generar una tabla, una figura o tal, pues eso te lo genera la IA de manera muy sencilla y no tienes que perder 20 minutos o una hora haciendo tú el diagrama. Pero el contenido, el trazado del libro y realmente la sustancia que eso genera, yo creo que ahí obviamente muchos autores se van a quedar por el camino porque no aportan valor, esto hay que decirlo. O sea, hay tantos libros en el mundo que no todos son buenos. Entonces, los que no son buenos, pues sí van a ser superados por una IA, pero el que realmente pone su interés y cuenta cosas interesantes y se preocupa de hacer un producto, un libro de calidad, pues yo creo que no tiene nada que temer. Es decir, que la IA nos va a quitar un poco todas estas tareas tediosas que a nadie nos gusta hacer, como hacer una tabla, por ejemplo, como decías, o ordenar la bibliografía alfabéticamente, este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. De hecho, por ejemplo, yo tengo que decir que yo utilizo la IA para documentación, porque cuando decía antes cuestiones de consultar los últimos papers, los últimos artículos que se han publicado, Ujú. el otro día estaba haciendo un estudio sobre un tema muy concreto de IA bueno, un tema no viene al caso, pero era una cuestión muy concreta, pues pude analizar casi 4.100 papers con la ayuda de la inteligencia artificial. Si yo tuviera que analizar 4.100 papers, probablemente necesitaría un par de años Sí, para leérmelos todos y sacar sí, sí. conclusiones. Sin embargo, con la IA, pues pude hacer un filtrado, ya me he quedado solamente con 81 en este caso, que son los 81 papers que me voy a leer. Entonces, probablemente hace un año o hace 5 años, yo solamente podría leerme 81 papers, pero no habría podido analizar 4.100, con lo cual mi duda sería, ¿he seleccionado los 81 mejores papers para la materia? Pues a eso la IA me ha ayudado. Yo creo que en tareas de documentación, de síntesis, sobre todo cuando se trata de trabajos de investigación, esa tarea previa que podría hacer, entre comillas, un becario, digamos, si lo tuviéramos, que no, obviamente la mayoría de los autores nunca lo hemos No tenido ni contamos lo con vamos a eso. tener, pues ahora tenemos una cosa que se llama IA, que te hace el trabajo sucio, te lo simplifica para que tú te centres en lo que es realmente información de valor. Perfecto. Hombre, la verdad que es muy interesante porque si nos quita toda esa parte, simplemente tendremos que ponernos las pilas, eso sí, para aprender a manejarlo y para poder aprovecharnos, ¿no? de estas ventajas que va a traer la IA para los autores. Y ahora, y en la otra parte, Antonio, ¿qué riesgos crees tú que puede entrañar la IA para nosotros, para los autores? Pues yo creo que el riesgo es, en general, para toda la sociedad, es el riesgo de la vaguedad, que nos volvamos vagos. No, no, lo digo totalmente en serio.
el cerebro humano constructivamente está hecho para ser vago. Es decir, si uno tiene que ir de aquí a la plaza y hay una calle por la que vas y llegas en 5 minutos, a nadie se le ocurre coger 7 calles paralelas para hacerlo en 5 kilómetros. ¿Vale? Sí, Salvo que fueras un taxista de los antiguos que te daban la vuelta para cobrarte de más. de los Pero, antiguos, sí. pero si uno va a pie, normalmente coge el camino más corto. Entonces, el riesgo que hay con la IA es que muchos autores caigamos en la tentación de decir, ah, bueno, pero esto lo hace la IA. Entonces, yo lo haría a lo mejor de 10 o de 9, la IA me lo hace de 6, pero vale, tira con el de la IA. Entonces, yo creo que ahí, eh, por eso decía al principio que puede haber un periodo en el que suframos, porque va a haber mucha gente que va a pensar que no merece la pena hacer esa milla extra, hacer ese trabajo manual para conseguir el 9 o conseguir el 10, que con el 6 o el 7 está bien y que para eso le das al botoncito y lo hace la IA. Eh, pero como decía antes, eso va a generar una cantidad, una masa de contenidos de bajo valor que al final nadie va a valorar eso. Nadie, eso va a ser el estándar, digamos. O sea, si te quedas ahí, vales cero. Nadie va a pagar por eso. El autor que diga, oye, pues yo con la IA genero y esto tira millas y no necesito hacer nada más, probablemente desaparecerá del mercado. Es cuestión Ujú. de tiempo. A lo mejor le va bien en un año, en dos, y cuando ya hasta el cartero use la IA, pues su valor como autor será cero y estará completamente y suficientemente oxidado y obsoleto como para no poderse subir al tren. Sin embargo, el que se suba a la IA de manera temprana, que yo lo recomiendo siempre, probar con la IA, probar con ChatGPT. ChatGPT está en todos los medios, pero es muy potente, sobre todo la herramienta de pago, porque ellos filtran, o sea, limitan las posibilidades, pero la herramienta de pago es muy potente. Después hay otra herramienta que para trabajos científicos es todavía mejor, que es Perplexity, perplexity.ai. Ujú. Eh, para trabajos científicos es mejor porque te cita las fuentes de donde está obteniendo la información, con lo cual, si te sirve lo que decíamos antes para documentarte, pues tú le pides información y te empieza a dar una serie de referencias, te da un resumen de una página, pero ahí te vienen a lo mejor 15, 20 referencias donde tú ya te vas al artículo y lo lees. Entonces, Ujú. subirse a eso, yo creo que es fundamental para saber qué valor tiene, qué es lo que no tienes tú que hacer, porque ya lo hace una máquina, y ponerte tú mismo el listón de sobre este nivel, ¿qué tengo yo que aportar? Ujú. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que entregar en un libro? ¿Qué no da la inteligencia artificial que pueda ayudar? ¿Qué valor Y aportas tú realmente como esa, autor humano de la Exactamente, parte? exactamente, exactamente. Y sobre todo en lo que decíamos antes de enfocar el libro, motivar la inteligencia artificial, al final, si me permite la expresión, escupe contenido, escupe, o sea, no es consciente de quién está delante. Ujú. No es consciente de si el que está delante es un lector de un libro, de un artículo, o alguien que está bicheando por la web, o alguien que sabe mucho del tema o que no sabe nada del tema. Todo eso lo tiene que decidir el autor cuando escribe un libro y eso la inteligencia artificial no lo hace y probablemente no lo va a hacer en mucho tiempo, eh, porque al final la inteligencia artificial responde a el desarrollo de la IA Ujú. responde a intereses económicos. Entonces, si el interés económico está en que haya un asistente virtual en Instagram o en Facebook o en Twitter para interactuar con la gente, ahí se va a poner el dinero. No se va a poner, las grandes plataformas de IA no van a poner el dinero en voy a imitar a ver a qué audiencia para un autor científico técnico. Es un mercado tan de nicho y tan complicado de desarrollar eso que no compensa a día de hoy. A lo mejor dentro de 10 años o de 15 sí, pero tenemos recorrido ahí. Muy bien. Me encanta, Antonio, me encanta esta idea de utilizar la IA como un asistente personal y de que los autores vayamos a poder seguir aportando valor siempre y cuando seamos capaces de reciclarnos y de sobreponernos a la que se viene, ¿no? De adaptarnos. Qué bueno que al fin y al cabo es lo que ha pasado con tantísimas otros grandes cambios, ¿no? Tecnológicos a lo largo de la historia.
Sí, yo me acuerdo cuando empezó a popularizarse el ordenador personal, que la gente, había personas que decían, pero es que entonces ya no tiene mérito porque el ordenador te permite borrar y corregir. Y tú dices, bueno, pues oye, pues te facilita el tema. ¿Qué Claro, quieres? ¿Que sea como con pluma, madre que mía. cuando eso tienes que tachar, o la máquina de escribir antigua, que siempre se te iba una tecla, o querías meter un párrafo y ya no podías? Pues el ordenador, si te acostumbras a esa nueva realidad, seguro que puedes sacarle partido. Pero obviamente no es para sustituir tu cerebro, es para complementar tus habilidades. Antonio, y una cuestión que yo he visto varias veces por ahí que en cierto modo nos preocupa bastante, que es ¿qué pasa con el contenido que tú subes? Por ejemplo, ¿qué pasa con un autor que sube su novela a ChatGPT, por ejemplo, o a Perplexity o la que sea, para que, por ejemplo, pues te la edite, ¿no? Te resalte los errores, que es esa otra labor tediosa que tenemos que hacer, que es revisar nuestros textos una vez que hemos acabado. ¿Qué pasa si subes un texto ahí, una novela, por ejemplo, imagínate, una novela, y para que te la corrija? O sea, ¿qué pasa con ese contenido que tú subes, que es tu trabajo que tú has creado? Bueno, sobre esto hay una cuestión abierta muy amplia y hay muchísimo desconocimiento. De hecho, salen las noticias que hay un montón de demandas, sobre todo en Estados Unidos, que se demandan a las plataformas por infringir derechos de propiedad intelectual con los contenidos por parte de la inteligencia artificial. La mayoría de esas demandas no irán a buen puerto, y si alguna va es por desconocimiento e incompetencia del juez en la materia. Porque, primero, la inteligencia artificial es un sistema, como decía antes, que se entrena, autoaprende, pero tiene una limitación técnica. Todas las que existen a día de hoy tienen una limitación técnica, que es que igual que una persona, aprenden igual que una persona, pero igual que una persona, a ti te enseñan algo, tú ya lo aprendes, y si ves algo raro, eres ciertamente crítico. Es decir, a ti te enseñan desde pequeño que la droga es mala y de repente te llega alguien ofreciéndote droga, pues tú dices, oye, no, la droga es mala. Pues la inteligencia artificial ese punto no lo tiene. Es decir, si la entrenamos de manera errónea, Ujú. se vuelve loca, desaprende, digamos. Entonces, para evitar eso, todos los sistemas comerciales están cerrados. Se entrena, pero llega un momento en que el programador le dice, oye, a partir de ahora no aprendas nada más. Con toda la información nueva que te llegue, tú no aprendes, ¿vale? Ujú, Entonces, ujú. por si acaso, porque no sé qué es lo que te va a llegar. Entonces, todo lo que subamos, cuando se dice, eso se usa para que el sistema aprenda, no, eso es falso. No se usa para que el sistema aprenda. Solamente hay un problema con la letra pequeña de lo que firmas cuando tú subes contenidos, o cuando entras en una plataforma tipo ChatGPT o la que sea, que es que el proveedor, como sabe que a día de hoy los sistemas no son capaces de hacer eso, pero quién sabe si dentro de X años sí que son capaces, se reserva el derecho de almacenarlo todo y de decir, y yo podré hacer lo que quiera con esa información. Es lo mismo que pasa con las redes sociales. Con las redes sociales, uno empezó a subir contenidos hace 15 años, y las redes sociales no sabían qué hacer con esos contenidos, pero los guardaban. Y a día de hoy ya saben que precisamente con el desarrollo de la IA son capaces de autoanalizarte y saber más de ti que tú mismo. Entonces, cuando uno sube contenido a un motor de IA, ese contenido está siendo almacenado. Almacenado. Utilizado, no lo sabemos. ¿Lo pueden utilizar o no? Lo normal es que a día de hoy la respuesta sea no. Pero almacenado sí que está siendo almacenado con tu consentimiento cuando haces siguiente, 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 aceptar, aceptar, aceptar. Entonces, contenido, contenido confidencial o contenido muy sensible, pues yo siempre recomiendo que nunca se suba, pero no a una plataforma de IA, a ningún sitio, ni a la nube. O sea, eh, eh, ten cuidado con lo que publicas. Ahora, si son artículos científicos que ya están publicados en una revista o tal, pues oye, tampoco hay mayor problema por utilizarlos dentro de la plataforma de IA. Ujú. Vale, perfecto. Nos queda claro, Antonio. Y otra cosita, todo esto al mundo editorial, ¿cómo crees que le va a afectar? O sea, ya no nosotros como autores, pero ¿qué va a pasar sí, con el sector editorial? Con la gente que se encarga de hacer las cubiertas, con los correctores, con los editores.
Bueno, aquí sí que aquí tenemos grandes impactos porque en la parte de cubiertas volvemos a lo mismo. En la parte de cubiertas, quien sea un diseñador espectacular de cubiertas, al contrario, ese va a ser inigualable y va a resaltar. Pero quien sea un diseñador de cubiertas mediocre, pues será fácilmente reemplazado y superado por una IA, con lo cual una editorial donde las cubiertas no le preocupan, el diseño de la cubierta no le preocupa demasiado, bueno, tiene a una persona que es perfectamente reemplazable por otra, en vez de ser reemplazada por otra, que le va a costar lo mismo y que a día de hoy no la reemplaza por eso, en el momento que le cueste 50 euros reemplazarla por una IA, pues la va a reemplazar por una IA. Y en la parte de correcciones, traducciones, pues todo eso va a pasar igual. En traducción, por ejemplo, sí que hay muchísimo avance y sobre todo en libros científico-técnicos, las traducciones a día de hoy que puede hacer una inteligencia artificial son casi perfectas. Sobre todo porque eso sí que enlaza con el interés económico que decíamos antes de que las grandes plataformas de procesamiento del lenguaje natural, que se llama técnicamente la aplicación de la IA al idioma, están invirtiendo muchísimo precisamente para que las páginas web, los e-commerce, todo esté disponible en todos los idiomas del mundo, con lo cual los libros pues, van a ser una extensión más. Vale, eso es preocupante realmente. Sí, bueno, a ver, no sé hasta qué punto nos debe de preocupar a los autores, al ecosistema editorial sí, al editor probablemente casi que le beneficia. Al lector a lo mejor le beneficia porque los precios puedan ser más competitivos, pero bueno, a día de hoy estamos en un batiburrillo de cambios que no sabemos por dónde va a salir. Hay veces que aunque se reduzcan los costes de algo, porque lo hace una máquina, no se reduce el coste total para Cierto. el consumidor Sí. final. ¿Y qué va a pasar con los derechos de autor, Antonio? Pues yo creo que los derechos de autor, sinceramente, están en una época de decadencia o de capa caída, más que nada porque el problema, y yo trabajo mucho con temas de patente, que es algo parecido, y siempre digo que una patente no vale para nada si no eres capaz de defenderla. Entonces, con los derechos de autor pasa exactamente igual. No valen para nada si no eres capaz de defenderlos. Con lo cual, si tenemos entidades potentes, como le pasa a Cedro, por ejemplo, que es capaz de luchar y capaz de influir en la regulación para que esto se tenga en cuenta, pues podremos mm, tener cierta confianza en que los derechos de autor valen para algo. Si no, si nadie los defiende, pues obviamente no valdrán para nada, por mucho que digamos, no, pero es que yo tengo el copyright, sí, pero bueno, tienes el copyright igual que puedes tener un pin del Barça, me da igual, no tiene relevancia ninguna para mí. Entonces, con todos los respetos a los seguidores del Barça. Te Eh, entendemos, no te preocupes. pero hay una derivada de esto en el tema de la inteligencia artificial, que es que la propia inteligencia artificial genera contenidos. Entonces se dice, oye, la IA es la dueña de esos contenidos o es la persona que le solicita la IA. Yo creo que aquí hay mucha tontería, si me permite, porque al final, aunque la IA genere un contenido, el contenido lo publica y lo utiliza y lo solicita una persona. Entonces, esa persona podría reclamar perfectamente la autoría de esos contenidos porque da igual que hayan salido de una máquina Claro. como de su propio puño y letra. Es como si a un ingeniero, yo que soy ingeniero, como si a mí me dijeran que mis cálculos para diseñar una línea de transmisión de comunicaciones no son míos porque he utilizado un simulador, una herramienta de simulación en el ordenador para determinar cuál es el ancho de banda óptimo de esa línea. Oye, pues, tío, utilizo las herramientas que están a mi, Claro, a mi, a mi disposición, pero la esencia, la motivación y, claro. y el resultado lo pongo yo en conocimiento de la sociedad. Entonces yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer
la inteligencia artificial simplemente está removiendo las cosas, pero era algo que ya estaba prácticamente encima de la mesa, pero nadie quería ver. Cuando empezó la globalización y empezaban a copiarse tus contenidos en otro idioma, sin tu permiso, en otro país o tal, pues la globalización empezó a crear problemas y la piratería, y te ponen un servidor en la isla no sé dónde, en la isla Tortuga, fuera de toda legislación y no sé cuánto. Entonces todo eso que ya estaba, ahora con la IA, afortunadamente, la IA está siendo un catalizador para que la gente empiece a poner foco y a decir, oye, aquí hay un problema. Y el Sí, problema se resuelve, como digo, con instituciones fuertes que sean capaces de defender, de hacer valer esos derechos. No hay más. Y pasa lo mismo que con las armas de fuego, por ejemplo. Las armas de fuego están prohibidas y ya está, punto. Hay gente que tiene pistolas de manera ilegal, pues con los contenidos digitales puede pasar exactamente igual. Si hay herramientas potentes que regulen el ordenamiento social, pues no habrá ningún problema. Si no lo conseguimos, si dejamos que en este caso los de las pistolas serían las grandes multinacionales que poseen las plataformas de IA, si dejamos que hagan lo que quieran, pues estaremos perdidos. perfectamente, Antonio. Y mira, hace poco leí una noticia, decía que OpenAI iba a comprar una serie de editoriales, según ellos, para tener una base de datos más amplia. No sé qué opinas de esto, ¿esto es así? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué se esconde? ¿Qué se Sí, esconde sí, detrás sí, de todo sí. eso? Esto es una cuestión muy curiosa. OpenAI es la dueña, la desarrolladora y explotadora de ChatGPT. Como decía, todos estos sistemas necesitan ser entrenados y la inteligencia artificial a día de hoy aprende de manera muy lenta, aunque pensemos lo contrario, aprende muy lenta, necesita muchísimos ejemplos, muchísima información para repetida y repetida y repetida y variada para aprender. Lo que pasa es que como corre en ordenadores muy potentes, pues va muy rápido, pero es básicamente porque hace muchas operaciones por segundo o por millonésima de segundo, pero necesitan mucha información para entrenarse. Y el problema es que a estas grandes plataformas se les ha terminado la información disponible. Ya han entrenado con toda la bibliografía que hay, en dominio público, con la información que hay en Internet, con tal, 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 y necesitan, para ir mejorando sus sistemas, meterle nueva información, sobre todo para que tengan información de más valor. Con lo cual ahora lo que estaban planteándose, se lo está planteando OpenAI, pero también se lo está planteando otras empresas tipo Microsoft, etcétera, Google, que es comprar editoriales para quedarse con los derechos del fondo editorial, para poder utilizar todos sus libros en el entrenamiento de esas inteligencias artificiales. Claro, ahí el tema depende de cómo firme esos derechos, cómo firme los contratos editoriales, los contratos de derechos de autor o de explotación, la editorial con los autores, porque si han firmado, si los autores han firmado que ceden los derechos de explotación para lo que sea, presente y futuro, pues sí, pueden ser utilizados para la inteligencia artificial. Si no, si solamente han firmado derechos para publicación en libro en papel o libro en ebook y tal, pero no dice nada de herramientas de IA, pues entonces no les servirá para nada. Pero sí que hay una guerra, esto es como los inmortales, que solamente Solo puede puede quedar quedar uno. uno. Pues con las grandes plataformas de IA pasa algo parecido, solamente querrá quedar una y están como locos o como locas buscando quedarse con contenido editorial, con fondos editoriales, no solo para entrenar sus sistemas, sino para evitar que esa información la pueda utilizar la otra, su competencia. Con lo cual es como querer feudalizar o separar, digamos, sí, acaparar, monopolizar la información disponible en el mundo. Es una cosa muy curiosa. Muy interesante. Sí, ahora mismo hay una gran lucha de gigantes entre ellos, pero bueno, que como dice creo que es un proverbio africano, ¿no? Cuando los elefantes luchan es la tierra la que sufre, ¿no? Es la hierba la que sufre. Pues Esperemos sí, que nos sí, sí. hagamos nosotros los que salgamos más esquilados, ¿no? Bueno, a ver, ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Y por último, en relación a este tema, Antonio, ¿tú dónde crees que está nuestro valor como autores?
enfrente, de forma que podamos sobreponernos a la IA y Pues que mira, nos yo pueda ser competencia para lo nosotros. cuento en el libro, en el de Una mente infinita. Lo cuento precisamente al final. Al final se habla de qué va a pasar, qué posibilidades hay según la comunidad científica para el desarrollo de la IA en los próximos años, etcétera. Y lo enlazo con lo que preguntas de qué valor tiene para el autor, o qué valor tiene el autor en este mundo de la IA. Y para mí es clave. Es ser genuino y ser único. Va vinculado a ser limitado, es decir, la inteligencia artificial puede llegar a ser ilimitada, da igual, nosotros seremos limitados, porque lo somos de manera natural, pero somos únicos y somos genuinos, somos capaces de hacer algo diferente a cualquier otra persona y a cualquier otra cosa, por supuesto. Entonces, yo creo que la esencia de un autor es esa, siempre ha sido esa. Es decir, cuando uno ve y lee a los grandes maestros de la antigüedad o del siglo de oro, me da igual, de las épocas pasadas o de la época reciente, me da igual. Pues cuando uno lee a los grandes maestros, sabe que esa persona lo que está escribiendo es único. Y esa irrepetibilidad es precisamente lo que no puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en lo contrario, en repetir, repetir, repetir. Con lo cual, ahí tenemos nuestro nicho de valor para poder seguir aportando a la sociedad, aportando conocimiento genuino, aportando motivación, aportando estructura, aportando un punto de vista diferente, una idea loca, me da igual. Todo eso tiene cabida y no va a ser reemplazable por la IA en muchísimo tiempo. Probablemente en muchísimas décadas yo creo que no lo conoceremos, el que esa parte desaparezca. De hecho, es más, y tenemos casos, no me quiero extender mucho más, pero ahora, por ejemplo, se valora mucho más la artesanía que en la Edad Media. En la Edad Media era el business as usual, todo era artesano. Sin embargo, ahora que tenemos máquinas para hacer todo lo que queramos de manera mecanizada, cuando algo es artesano se valora mucho más y se paga más por ello. ¿Por qué? Por esa unicidad. Pues yo creo que con los libros va a pasar exactamente igual. Qué bonito, Antonio, es igual que en el arte. Porque al final esa unicidad es lo que nos hace humanos realmente. Exactamente. Bueno, Antonio, pues ahora cambiando de tema, yo quería que nos hables un poco de tu último libro, de Una mente infinita, publicado por Tusquets, del Grupo Planeta. Es un buen, es un buen Un tocho, buen tocho, sí, sí. pero está muy bien escrito y es muy Pues ameno muchas y se gracias. lee genial y se aprende muchísimo. A mí me ha encantado. Entonces, bueno, sobre este libro, Antonio, bueno, pues cuéntanos cómo surgió. Pues mira, esto yo creo que es un mensaje de motivación para todos los autores, sobre todo los que quieren ser autores y todavía no le han publicado. Eh, Directamente lo voy a contar de manera totalmente real, como pasó. Me contactó el editor de Tusquets por Twitter. Por Twitter. Por Twitter porque me escuchó en un programa de radio hablando sobre inteligencia artificial, metaverso. Estaba en una entrevista hablando de este libro, del metaverso, y me contactó y me dijo, oye, queremos un libro de IA y he visto que te dedicas a esto y que además escribes libros, con lo cual, ¿te interesa? Y nuevamente, si me interesa, hazme una propuesta. Le hice una propuesta, le gustó y al tajo. Qué bien. Bueno, hay esperanza, ¿no? Siempre, nunca se sabe dónde puede saltar la oportunidad, ¿verdad? Fíjate, quién te iba a decir que en una entrevista, pues, iba a surgir alguien deseando publicarte, ¿no? Sí, sí, nadie se imagina que puede haber un editor escuchándote cuando estás haciendo una entrevista, en este caso fue por la radio. Pues sí, y yo creo que eso siempre hay que tenerlo muy en mente para todo el que quiera escribir un libro. Las editoriales necesitan autores. Entonces, necesitan autores y quieren que sean buenos, aunque mucha gente piense o no llegue a pensar en ese detalle. Pero si tú eres un autor, te consideras bueno en tu materia, te consideras que escribes bien, que comunicas bien, y
contactas con editoriales, pues ya decía antes, al principio mi primer libro fue directamente contactar con Creaciones Copyright, en este caso, con la editorial del libro de BlackBerry, y le gustó y ya está, y salió. En otros, pues te pueden llamar ellos, como ha ocurrido aquí con Tusquets, Genial. pero lo que está claro es que si estás ahí, en algún momento te surgirá la oportunidad. Hay que estar, insistir. No siempre es Ujú. tu mejor momento para todo, pero si estás en el momento malo, en el regular y en el bueno, pues antes o después te llega la oportunidad. Y Antonio, y una cosa, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, enlazándolo con esto, lo de que en tu sector todo el mundo tecnológico todo avanza rapidísimo y los conceptos se quedan obsoletos y tal, ¿cómo te has organizado para escribir este libro, para que no te pase en Una mente infinita? Sí, pues básicamente me fui a Papers. Cuando el editor me propuso hablar sobre IA, ya la IA se vislumbraba, ya se estaba hablando de ChatGPT en algún foro y tal. No era tanto como actualmente, pero ya se veía. Entonces, mi estrategia fue ir a los últimos papers publicados en los últimos 2 años, papers científicos, es decir, todo el mundo tiene que saber que cuando se habla de divulgación tecnológica, la ciencia suele ir 2, 3, 4, 5 años por delante. Entonces, lo que se publica en papers científicos, el 99% de la población ni siquiera intuye que eso pueda llegar a existir, y sin embargo ya existe en laboratorios. Entonces, esa fue mi aproximación, ir a lo que estaba en ese momento en laboratorio. Ujú, ujú. Y bueno, tiene una parte didáctica, digamos, el principio del libro sí que es recorriendo desde el origen de la IA y todo lo que hay, todos los pilares sobre los que se basa la IA, pero después he ido intercalando toda la parte más reciente fundamentalmente para que dure más, digamos, de manera vigente. De hecho, tengo que decir que, por ejemplo, a día de hoy tenemos, hablando de ChatGPT, que lo hemos mencionado antes, a día de hoy tenemos el ChatGPT 4 Turbo, pero en el libro ya hablo de ChatGPT 5, que probablemente no va a salir, dependiendo de cómo lo quiera OpenAI estratégicamente, pero yo creo que hasta octubre o noviembre no va a salir ChatGPT 5. Ujú. Con lo cual, en el libro ya hablo de él, para que veamos un detalle de hasta dónde llega. Véndenoslo. ¿Qué vamos a aprender si leemos Una mente infinita? Pues mira, un libro para todo el que tenga curiosidad en aprender qué es la inteligencia artificial, en tener, como decía antes, un libro y no artículos periodísticos o webs donde hay muchísima desinformación. Todo lo que hay que saber de inteligencia artificial, tanto a nivel personal, profesional, social y para desenvolverte y para lanzarte, está ahí contenido en ese libro. Está contenido al máximo, son 350 páginas aproximadamente, pero cada página contiene conceptos que me resultó imposible reducir más, con lo cual creo que es el recorrido completo por la IA para que cualquiera, cuando termine de leerlo por la última página, y vuelvo a repetir, está hecho para leerlo desde la página 1 hasta la última, salga con una capacidad y una fortaleza en cuanto a IA para defenderse en el mundo actual y en lo que viene. Doy fe de que es así porque yo, insisto, yo soy de letras, no tengo nada que ver con este mundo tecnológico. Me daba un poco de aprensión el libro porque pensaba que me iba a ser más complicado de entender, pero sí que al menos lo he entendido perfectamente y además he disfrutado leyéndolo. Pues muchas gracias, Y me a alegro mucho. raíz de esa lectura que he hecho, Antonio, a mí hay un concepto que me ha fascinado realmente, de hecho le he estado dando muchas vueltas, que es el de singularidad, porque yo ese término lo había oído muchas veces en temas de ciencia ficción, en cómics, incluso en novela y tal, pero es que cada uno tiene una definición diferente de qué es la singularidad, ¿no? Y tú lo describes muy bien en tu libro. ¿Qué es la singularidad? Explícanos que lo entendamos todo y que se nos quede para siempre y que podamos defenderlo donde sea. Pues la singularidad es fundamentalmente, en una frase, la capacidad, es un punto en el tiempo en el que las máquinas son capaces, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de crear otros sistemas de inteligencia artificial mejores que ellos, sin intervención humana en absoluto. Esa es la definición de singularidad. Es decir, ahora mismo
la IA va mejorando, pero porque hay gente detrás que la está entrenando, que está dándole más potencia, nuevos algoritmos, todo eso lo hacen personas, lo hacen ingenieros de datos, ingenieros de modelos, etcétera, matemáticos y tal. En el momento en que haya sistemas de inteligencia artificial que ellos mismos sean los que propongan y mejoren los sistemas para conseguir otros mejores sin que ningún humano se entere de ello, ese es el momento de la singularidad. ¿Y por qué se llama singularidad? Porque en ese momento el ser humano se queda fuera de esa ecuación. No necesita, la máquina no necesita a una persona. Una máquina de ese tipo la ponen en el desierto del Sáhara totalmente, o en la Antártida, sin nadie, y al cabo de un año, al cabo de dos, habrá evolucionado igual que evolucionan las especies animales en el mundo, pero mucho más rápido. Entonces, a eso se le teme y por eso hay muchísima ciencia ficción sobre todo eso. Y se le teme con motivo, porque sería la primera vez en la historia del planeta Tierra que conozcamos que hay algo más inteligente que el ser humano sobre el planeta. Y que además tenga vida propia. Es decir, a esa inteligencia realmente se le llama superinteligencia, es el término científico, técnico. Y no se le llama inteligencia artificial porque no está hecha por el hombre. Artificial significa que está hecho por una persona. Entonces, ya pasaríamos a la superinteligencia y significaría que ni siquiera nosotros mismos seríamos capaces de entender cómo funciona eso. Sería una tecnología prácticamente de los dioses. Y no sabemos qué va a pasar en ese momento. ¿Y va a ser esa superinteligencia el próximo salto evolutivo? Pues bueno, ahí en el libro se cuentan las dos facetas que se barajan en la comunidad científica, casi científico-filosófica, porque ahí ya hay poca evidencia científica de qué puede pasar. Pero bueno, básicamente hay dos corrientes. Una es la corriente del transhumanismo, donde se dice que las propias personas vamos a querer ser como esa nueva inteligencia y vamos a ir cada vez haciéndonos más máquinas. De hecho, se habla que pudiera ocurrir que alguna persona quisiera trasplantar su mente a una máquina y morirse físicamente para vivir en la máquina Hay muchas pelis de eternamente, eso. como un software. Ese es el transhumanismo. Ahí yo siempre digo bueno, que esa corriente adolece de un problema serio, que es que nuestra mente, primero, nuestra mente no es solamente nuestra racionalidad. Aquí en el cerebro, en lo más profundo, hay una cosa que se llama amígdala, donde están las emociones, las hormonas, las sensaciones, la intuición. Y después hay otra parte que es el espíritu, el alma, que no sabemos muy bien lo que es, pero es así. Es decir, una persona está viva o muerta y su cerebro es exactamente igual un minuto antes de estar vivo que un minuto antes de morirse. Entonces, la vida de un ser humano es algo más que su racionalidad, con lo cual copiar eso a una máquina cuando no sabemos ni siquiera lo que hay que copiar, pues es muy difícil. Y la segunda parte o la segunda tendencia es la simbiosis, que sería que nos convirtiéramos en lo que se llaman humanos simbiontes, que básicamente significa que convivimos con las máquinas y dejamos que esas máquinas nos cuiden. Entonces, ¿por qué esa tendencia podría ocurrir? Porque después hay otra que no tiene sentido ninguno, que es que la máquina se vuelve como Terminator, ¿no? Y destruye a la humanidad. Bueno, esa también es otro escenario, pero para mí es poco plausible y para la gran mayoría de los técnicos que están trabajando en esto también lo es. La simbiosis tiene más sentido, porque cuando una máquina alcance la singularidad, será capaz de evolucionar, obviamente, muchísimo más rápido que la naturaleza. Nosotros hemos necesitado probablemente 100.000, 200.000, 1.000.000 de años, depende de cómo Millones lo de años, midamos, sí. desde que éramos un primate hasta que somos el Homo sapiens. Entonces, una máquina de este tipo probablemente no va a necesitar 100.000 años ni 1.000, va a poder evolucionar en un año o en 10 o en 5 o en un mes o en horas. O sea, esto será exponencial y cada vez irá más rápido. Entonces, la tesis que defiende la simbiosis es que cuando esas máquinas sean tan inteligentes de manera tan rápida, va a ocurrir tan rápido eso,
que no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo a percibirnos como una amenaza, sino que van a ser tan inteligentes que nos van a percibir como algo irrelevante o más que irrelevante, inocuo para ella. Con lo cual no nos van a destruir, sino que, oye, pues igual que nosotros nos preocupamos de mantener el ecosistema y de hacer el bien y de mientras más avanzado es un cerebro, pues normalmente más bueno es, Compasivo. mejor persona es, ¿no? Más valores tiene. Pues yo creo que esas máquinas, pues por lógica, deberían seguir la misma tendencia y podemos llegar a un mundo en el que estemos a merced de las máquinas, pero que esas máquinas estén a nuestro beneficio y no sean ninguna amenaza. Fascinante, Antonio. Fascinante, interesantísimo. Muchísimas gracias. Mm, me ha encantado la entrevista. Yo creo que espero que al resto de socios que nos están viendo también le haya parecido tan interesante. Y bueno, y ya para terminar, si nos puedes contar un poco en qué estás trabajando ahora, en tu próximo libro, si se puede contar, ¿eh? Bueno, a ver, el próximo libro ya se sabe cuál es porque va a ser la traducción al español del libro del metaverso que Sé la va a mucho de publicar Metaverse. Tusquets. Todavía no sé cuándo, pero bueno, ya está en camino. Y bueno, ahora estoy más enfrascado en otro tema más universitario, Ujú. pero bueno, seguiré publicando artículos y bueno, el próximo libro surgirá, pues yo espero que muy pronto. Ahora mismo estoy en una fase un poco de recuperación, porque sí que es verdad que este de inteligencia artificial se me ha juntado con un montón de temas, como decías tú antes, y quiero recuperar un poco mi vida y mi tiempo libre. Y no proactivamente no quiero meterme en más fregados. Otra cosa es que después mañana me llame alguien y me diga, oye, ¿te interesa? Pues siempre me cuesta decir que no, pero bueno, por ahora a disfrutar un poco del Claro éxito que sí. además que está teniendo el libro, que sé que está teniendo mucha acogida, me están llamando de muchos sitios y lo estoy viendo en las librerías, cosa que hace siempre muchísima ilusión, que vas a una librería, incluso de las grandes, y lo tienen allí como top sellers, los más vendidos, y aparece ahí. Yo empiezo a buscar en los rinconcitos a ver si lo encuentro y de repente lo veo en el stand de los más vendidos y De los me más quedo ahí. vendidos. Sí, sí. Qué maravilla, Antonio. Por eso escribimos. Sí, sí, no, hombre, al final es la satisfacción. El dinero después no acompaña, porque aunque sea de los más vendidos, pues Sí, es eso verdad. es calderilla, pero la satisfacción sí que es muy, muy buena. Claro que sí. Bueno, Antonio, pues lo dicho, seguiremos leyéndote tus artículos y pendientes de todo lo que publiques y, por supuesto, de las próximas entrevistas que hagas a otros socios. Estupendo. Y pues Pues nada, muchísimo. pues muchísimas gracias por Nada, habernos gracias, acompañado. gracias a ti, Ana, por la entrevista, que me ha parecido súper interesante. Muchas gracias. Gracias a ACTA, a Cedro, por organizar esta entrevista. Y tengo que decir que me ha encantado estar en el otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Bueno, pues con esto hemos terminado esta entrevista un poco diferente. A partir de la próxima ya Antonio, nuestro entrevistador oficial, volverá al canal a entrevistar a los nuevos autores. Y bueno, y pues por mi parte simplemente dar las gracias una vez más a ACTA y a Cedro por el patrocinio y por haberme dado la oportunidad de estar hoy con vosotros. Y, y nada, y deciros, recordaros que si os ha gustado, le deis a like y os suscribáis al canal para que os mande alarmas si no os perdáis ninguna entrevista ni ninguna publicación del canal de ACTA. Y bueno, y deciros que os esperamos en la próxima y sobre todo que muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.